¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches. Acá nos encontramos en este lunes. Nueva jornada informativa, obviamente, siempre desplegando información relacionada con lo que nos está pasando, realidad puntual que tiene que ver más bien con lo que te pasa a vos en casa, el consumo excesivo de energía, qué está pasando con el consumo de gas, cómo tenemos que hacer la lectura, qué va a pasar con esto de ahora en más, va a haber aumentos o no. Bueno, hay todo un tema reflejado en este sentido que lo vamos a tratar el día de hoy, nos interesa sobremanera. Además, también hablando de eso, hablamos de la garrafa social, una situación que también preocupa los bolsillos de los salteños en este caso. ¿Qué va a hacer el gobierno provincial? Recordemos que el subsidio se había congelado en su momento por parte del gobierno nacional y eso había determinado que el aumento sea considerable en la garrafa social. Bueno, vamos a ver sobre este tema también, vamos a hablar y vamos a encarar la información en este sentido. Pero por otro lado nos importa mucho el tema del desempleo. A nivel país hemos conocido las últimas referencias y también vamos a abordar este tema, porque además las más afectadas en este momento con el tema del desempleo son las mujeres, que están bastante complicadas en general, vamos a decir todo el país, pero las mujeres fundamentalmente están siendo bastante atravesadas por este tema. Lo vamos a plantear también dentro de un grupo de trabajadoras que afrontan esta posibilidad de salir a presentarse con un oficio y bueno, les cuesta mucho entrar en el mercado. Y otra situación que no es menor también, que está relacionada con el factor económico, tiene que ver con la situación que apremia a todos y que complica sobremanera en la salud de las personas también. ¿De qué estoy hablando? Del estrés puntualmente. ¿Cómo afecta el estrés hoy por hoy a las personas y de qué manera el estrés se empieza a visibilizar en cada uno de los seres humanos de distintas formas? Pero hay alguna particular que después de la pandemia inclusive empezó a incidir muchísimo más y es la caída del cabello. Y esto sorprende, pero son datos que son importantes de también analizar y profundizar y vamos a ir por todos estos temas que te acabo de comentar. La línea está abierta, 3875-790-903, línea de contacto. Vamos a nosotros habilitarla justamente para recibir tus mensajes, tus aportes son importantes también y lo hacemos a través de esta línea. Y sabes que las redes sociales también están habilitadas. Hacemos ahora sí el contacto directo, en este caso con la gerente de Naturgy, Verónica Argañarás, que está con nosotros. Vamos a hablar con ella porque claramente debemos decir que lo que significa el consumo hoy claramente de gas es importante reflejarlo porque es el corazón de la matriz energética también, ¿no? Y esto es para abordarlo de distintos aspectos, más allá de que entramos en una época compleja, sabemos que el invierno además genera un mayor consumo, pero también hay una incidencia fuerte del consumo eléctrico por la cantidad también de elementos electrodomésticos que tenemos para calefaccionar, que tiene que ver con el consumo de la energía. Bajó el consumo de gas, no, la gente se fue acomodando, sabemos que hay aumentos en los distintos servicios y eso también condiciona. Vamos a hablar con ella. Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por atendernos en principio. Sabemos que Naturgy, bueno, Gasnor, para la gente que todavía no asocia el nombre, pasó a ser Naturgy. Contemos un poquito qué pasó en el camino y por qué cambiaron también el nombre, que es importante saberlo. Bueno, el cambio de marca se realizó hace un año ya y este cambio tiene que ver con, bueno, lo que es Gasnor todavía para muchos, pasó a pertenecer a una empresa multinacional que justamente es Naturgy y este cambio de marca tiene que ver con alinearnos a todos los valores y los objetivos que tiene el grupo y poder transmitir estos mensajes alineados a esta nueva compañía, ¿no? En ese sentido, bueno, para los usuarios quizá con el tiempo van a seguir nombrándonos como Gasnor y eso está bien y es un proceso y es Sí. entendible, pero bueno, lo importante es seguir brindando un servicio que sea de calidad, poniendo al cliente en el foco. Y bueno, por eso esta comunicación el día de hoy, con estos días que estamos transitando de tanto frío, para dar quizás recomendaciones para hacer un uso seguro del servicio, para evitar accidentes que son completamente evitables, pero que para esta época del año lamentablemente se producen por lo que es el consumo de gas o de cualquier fuente de energía que puede llegar a generar una mala combustión. Entonces, bueno, brindar estos consejos es lo que permite prevenir estos accidentes que cada año lamentamos víctimas por inhalación de monóxido de carbono y son
pequeños consejos que tenemos que poner en práctica, pero que, bueno, nosotros como empresa de servicios públicos tenemos la obligación de brindarlos, porque si no, lamentablemente, como les decía, se producen estos accidentes. Totalmente. Entonces, bueno, reflejaba, Verónica, nosotros también en la información lo vimos desde el día de ayer en adelante, hoy también, la situación compleja de una familia que realmente podría haber sido una noticia bastante negativa. Por suerte no pasó a mayores, pero sí, obviamente, la inhalación de monóxido de carbono generó que terminara toda una familia, una mamá con sus niñas en el hospital, ¿no? Esto a tener en cuenta también, digo, siempre la empresa en este sentido aporta estas recomendaciones y está presente para hacer capacitación y prevención sobre todas las cosas, ¿no? Así es, porque como les decía, esto es poner en práctica estas recomendaciones, estar atentos, revisar cada vez que llegamos a esta época de frío, qué es lo que nos pasa, por qué se producen más accidentes, porque tendemos a cerrar todos los ambientes y el monóxido de carbono tiene estas características que pueden llegar a ser imperceptibles. Entonces, estar atento a pequeñas señales, como ser, por ejemplo, el color de la llama. Una característica propia del monóxido de carbono es que la llama pierde esa coloración azul, que es la que nos indica que el artefacto está funcionando de forma correcta. Sí. Cuando hay alguna falla, algún desperfecto en ese artefacto, posiblemente algún quemador que esté tapado, la combustión no es completa, es incompleta, y es lo que genera este gas que es altamente tóxico y que puede llegar a ser letal. Entonces, como consejos que nosotros brindamos todos los años para esta época es hacer revisar esos artefactos, porque quizás porque no los estuvimos usando en el resto del año, los encendemos ahora porque hace mucho frío, tendemos a cerrar todo en el ambiente para que no entre aire frío. Entonces, esa combinación de una falta de revisión y tener todos los ambientes cerrados, que no haya una ventilación, es lo que hace que este gas, que es altamente tóxico, quede atrapado en el interior de la vivienda, y muchas veces no tenemos tiempo justamente de hacer algo para prevenir estos accidentes. Entonces, consejo, revisar por un gasista matriculado. Nosotros en la página web de Naturgy tenemos un listado de gasistas matriculados, que son los que están habilitados y que tienen justamente el conocimiento para hacer esta revisión, hacerlos revisar una vez al año al menos, y justamente más para esta época. Controlar que las ventilaciones estén funcionando de forma correcta. Muchos de los accidentes que se producen es porque justamente la ventilación no es la correcta, ya sea por un calefón, un termotanque o un calefactor de tiro balanceado, que está obstruida esa ventilación. Las rejillas que nosotros exigimos para habilitar una instalación de gas natural justamente cumplen esa función, que es que sea permanente la ventilación. Para esta época del año tendemos a cerrar todo lo que sea la vía de ingreso de aire para mantenernos más calentitos en casa. Entonces, esas rejillas cumplen esa función, que es mantener ventilados constantemente los ambientes. Entonces, no es para alarmarse, pero sí es para estar atentos. El color de la llama, las manchas de hollín, es propio también característico del monóxido de carbono, dejar manchas de hollín en paredes, por ejemplo, de artefactos como puede llegar a ser un calefón, factor, mancha la pared, el hollín. Esa también es otra señal que tendríamos que estar atentos para hacer revisar y controlar, verificar que estén las salidas de evacuación de gases, por ejemplo, como lo que puede llegar a ser un calefón o un calefactor de tiro balanceado, que esté disponible. Por ahí es muy común que se hagan nidos en las salidas en donde están los sombreretes, digamos. Entonces eso hace que ese gas, que es tóxico porque está funcionando mal el artefacto, quede atrapado también en el interior de la vivienda en vez de salir con ventilación hacia los cuatro vientos. Entonces, bueno, estar atento a esas señales es lo que nos permite estar prevenidos y evitar estos accidentes. Y el rol que cumplen ustedes para nosotros también es muy importante, porque son quienes pueden llegar a más hogares con este mensaje, ¿no? Es la idea, claramente, para que no tengamos índices, digamos, en aumento, al contrario, ¿no? La gente tome estas recomendaciones. Claramente lo que acabas de mencionar, creo que nadie lo tenía presente, o por lo menos no se menciona tanto, que es chequear el sombrero, digo, arriba del techo puntualmente para ver estas cuestiones relacionadas con los nidos que pueden hacer
los pájaros, ¿no? Algo a tener en cuenta es. también, pues siempre chequeamos de repente tan solo el artefacto, pero bueno, no advertimos estas cuestiones, está bueno mencionarlo también. Ahora, en cuanto al consumo, Verónica, ¿ha cambiado mucho el consumo en los últimos tiempos? Bueno, en relación obviamente a lo que ha sido el fuerte invierno del año pasado, ¿qué se prevé para este año? ¿Cómo se ha ido modificando un poco también el consumo se ha ido modificando el consumo de gas? Lo que es para los usuarios Sí. del área en donde presta el servicio Naturgy se mantiene el consumo. Y eso hace, bueno, que para nosotros, bueno, es importante justamente que se haga el uso del servicio, que se haga de forma responsable también, porque esto impacta en lo que puede llegar a ser la factura, Claro. hacer un uso responsable de los recursos y esta manera eficiente de hacerlo también. Si vamos a estar en el hogar, tiene que chequear, bueno, que estén los artefactos funcionando, que estén funcionando de forma correcta y no hay ningún riesgo con esto. Pero si no vamos a estar en el hogar, lo importante es apagarlos para que no estemos haciendo un uso ineficiente del servicio, del recurso. Esos son los consejos que nosotros damos para un consumo responsable, que esto también termina impactando en lo que nosotros terminamos pagando como usuarios. Claro. Pero el consumo se mantiene y eso, bueno, el servicio en sí de gas natural es de los más seguros que tenemos y más limpios, con lo cual está bien que así sea, ¿no? Y para la transición energética el gas natural es el recurso más valorado que tenemos en este momento. Tal cual, bueno, de hecho, vamos a decir que haciendo una comparación hoy con la cantidad de electrodomésticos, en este caso para calefaccionar las casas, que están siendo muy, pero muy tomados en cuenta, son aquellos que son eléctricos, ¿no? Por eso preguntaba, digo, si el consumo ha variado en este último tiempo, porque sabemos que la gente de repente dejó de consumir gas para calefaccionar la casa y tiene en cada dormitorio esto de la imposibilidad de poner un calefactor tal vez en cada dormitorio, si tiene un elemento eléctrico como es el caloventor, por ejemplo, para calefaccionarse, ¿no? Entonces ahí también hay una diferencia, puede ser, por eso la pregunta claramente si había bajado un poco el consumo, más bien en invierno, ¿no? Que es cuando más se utiliza, digo, para calefaccionar. Claro, no, en el caso nuestro no tenemos registrado una caída en el consumo. Bien. Y como les decía, es lo más eficiente para calefaccionar el uso del gas natural con respecto a lo que podría llegar a ser un caloventor. Entonces, bueno, eso hay que ir midiéndolo y quizás lo más razonable es hacer el equilibrio entre ambas energías para hacer un consumo más razonable y más responsable. Bien. Bueno, Verónica, agradecemos el tiempo con nosotros. Era importante poder marcar estas cuestiones, reflejarlas, como siempre lo hacen año a año. En esta época siempre recordar, recomendar y tratar de llevar conciencia, digo, a la gente que está del otro lado para evitar, ¿no? Situaciones como todas estas las veces que sea necesario y que ustedes nos inviten, vamos a estar pasando estos mensajes porque la verdad que por ahí la cotidianeidad y el día a día hace que perdamos de vista estas pequeñas recomendaciones y que pueden ser fundamentales para prevenir accidentes. Muchas gracias por el tiempo. Gracias. Por favor, a ustedes, muy amable. Un gusto. Nosotros vamos a la primera pausa y ya volvemos enseguida. Seguimos con el programa como estaba pendiente. Que odia el árbol que plantó en su vereda porque las raíces le rompen el piso, le rompen las cañerías. Bueno, mira la cantidad de árboles que tenemos acá para plantar y te voy a enseñar cómo plantarlo para resolver este problema. Este método se llama hidrotropismo positivo. Antes de explicarte te digo, soy Gastón Galíndez, abogado, especialista en medio ambiente y promotor de la vida saludable. Y si vos crees que esta información te puede servir, te invito a que guardes ya el video y lo compartas con quien lo necesita. Vení que te explico. Ahora vamos a hablar del concepto hidrotropismo positivo, que es conducir las raíces hacia la búsqueda del agua. Entonces nosotros cuando colocamos este caño, lo colocamos bien profundo, cosa de que el agua vaya profunda, y vamos a poder conducir las raíces hacia abajo. Así como conducimos la copa, conducimos también las raíces. Acordate, árbol de copa grande, raíces grandes. Árbol de copa chica, raíces más chicas. Entonces lo que vamos a hacer es un pozo para el árbol, del tamaño del terrón, y paralelamente un pozo para el tubo
pero bastante más profundo, porque lo que vamos a dejar es un poquito nada más arriba de la superficie. Entonces, plantamos el árbol y al lado, en el pozo que hicimos, vamos a enterrar este tubo hasta que nos quede más o menos esta parte arriba, que es por donde vamos a echarle el agua. Le colocamos las piedritas abajo y después sí cerramos el pozo y empezamos con el riego. Y de esta manera te garantizás que el agua vaya profundo, que las raíces vayan profundas y que no te levanten la vereda. ¿Querés saber qué obras se están haciendo en toda la provincia? Ingresa a obras.salta.gov.ar y conoce cada proyecto en marcha, en tu municipio, en tu localidad o en tu barrio. Consulta el avance, la ubicación y el monto de inversión. Por primera vez en la historia, Salta tiene un portal público de obras que promueve la transparencia y acerca la información a todos los salteños. Todo lo que estamos construyendo en un solo lugar y al alcance de tu mano. Gobierno de Salta. Mi nombre es Juan Carlos, soy soldador y no tenía máquina para trabajar. Soy Andrea, soy cocinera y no tenía máquinas para trabajar. Mi nombre es Vilma, soy costurera, no tenía máquina para trabajar. Soy Sofía y no podía trabajar porque no tenía quien me cuide a mi bebé. Esto ya no es un problema en la ciudad de Salta. En diciembre del año pasado inauguramos la fábrica municipal, un espacio con más de 100 máquinas para que vos puedas usarlas y venir a trabajar. Como ya lo hicieron más de 2.000 salteños. También contamos con una guardería. Para que cuiden a tus hijos mientras vos trabajás. Pedí tu turno a este número o lo puedes hacer también a través de la web de la municipalidad. Te esperamos. El único requisito es tener ganas de trabajar. Bueno, vos sabés que te decía yo al comienzo de que el estrés se manifiesta de distintas maneras, ¿no? Y preocupa mucho lo que está sucediendo hoy, porque no tan solo ataca a los adultos, sino también a gente muy joven, diría chicos de corta edad, ¿no? Este tema lo vamos a abordar puntualmente porque nos interesa conocer qué es lo que está pasando a nivel general y tomar conciencia también en este sentido. Está con nosotros el doctor especialista en recuperación capilar, además el doctor Marchetti Eduardo. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Bien, Andrea, igual. Bueno, hablamos del estrés. ¿Qué es el estrés? Vamos por ahí primero. El estrés más que nada son situaciones, en realidad manifestaciones del cuerpo al no poder adaptarse en una situación. Entonces empieza con manifestaciones y con signos de alarma, como una estación meteorológica, te está diciendo hay algo que no anda bien. Entonces puede ir desde la caída del pelo, que es lo que nosotros vemos, hasta generar una alteración genética y formar un cáncer. Hoy por ahí el estrés es tomado como uno de los causales más importantes en muchos tipos de enfermedades. Bueno, ahí vamos con el tema de lo que puede incidir, digo, todo lo que el factor económico por un lado, además también lo que hoy nos lleva todo el tiempo con mucha atención y mucha presencia y genera algunas reacciones que no son las mejores, que es el consumo permanente de la pantalla, el teléfono, el celular, más los chicos. ¿Qué está pasando con esta edad? Lo que pasa es que antes uno pensaba que las situaciones de estrés solamente eran o estaban encasilladas para gente grande. Sí. Hoy yo creo que las situaciones de estrés se dan en edades mucho más tempranas, y estamos hablando de edades tempranas de chicos, no solamente por situaciones que tienen que ver con económica, con violencia, con alteraciones familiares. La familia ha dejado de ser obviamente el vínculo donde te permitía vos dar pautas para contenido y pautas para tener una sociedad dentro de todo bien esclarecida y bien conectada. Eso se ha perdido. Entonces eso también genera las situaciones de estrés. También hay que tener en cuenta que venimos de una pandemia de 2 años donde los chicos obviamente estuvieron solamente conectados a través de pantallas digitales, donde lo incorporaron como algo propio y eso también le influye sobre todo en su calidad de vida. Entonces las situaciones de estrés hoy por ahí se la ve en todos los grupos etarios, no solamente por situaciones por eso económicas, sino familiares. El mismo mundo está cada día más complicado, con mucha más información que por ahí no es información para los chicos. Claro. Entonces eso también genera situaciones de estrés. Bueno, estamos hablando de qué edades. De chicos. Las situaciones de estrés pueden arrancar cuando vos obviamente comprendés por ahí
o tenés noción de, por ejemplo, vamos a una violencia familiar, que quizá es una problemática hiper recontra común en estos días, vas a ver chicos de 7, 8 años donde tienen situaciones de estrés. Bueno, y esta situación de estrés se puede manifestar, como decíamos, de cualquier manera, obviamente en nuestro cuerpo. La caída del cabello, ¿ha crecido esta demanda para esta consulta? Y sobre todo, más que nada, en chicos, y estamos hablando por eso de jóvenes, donde vos tenés sobre todo, en el hombre tiene algo que se llama alopecia androgenética, que tiene que ver más que nada con antecedentes familiares, donde van mezclados genéticamente, información genética de tu papá y de un mamá. Entonces, esa alopecia androgenética se da casi en el 80% de los hombres, donde hace que genéticamente vayas perdiendo pelo y puedas quedar pelado a los 50 años. Claro, pero estamos hablando de ya estás exactamente, pero hay factores que aceleran obviamente ese tipo de caída del pelo, y que puede ser estrés, sedentarismo, cambio hormonal, alimentación, algún tipo de enfermedad, el tema de drogas. Entonces, eso es lo que hacen obviamente que en vez de quedar un grupo etario que uno pensaba que era mucho gente grande, lo estamos viendo en grupos chicos, donde vos ves chicos de 16, 18, 20, 22 años, donde están totalmente pelados y parecen personas de 50. Entonces, más que nada porque tienen no solamente esa alteración genética, sino esos factores de aceleramiento de la caída del pelo. Entonces, los grupos etarios obviamente se van reduciendo, o en realidad no se van reduciendo, se van haciendo mucho más grandes, donde afecta la caída del pelo. Obviamente, nuestro centro trata tanto a los chicos con ese tipo de alteraciones, como a los grandes, para obviamente darle una solución a la caída del pelo. Claro, ahora estamos hablando de los varones, los hombres, y las mujeres, ¿qué pasa? Las mujeres también. Las situaciones de estrés y sobre todo de los cambios hormonales que influyen mucho más en la mujer, y sobre todo en los dos periodos que tiene, que es premenopáusico, posmenopáusico, donde lo que hacen es más que nada que se caiga sumado a las enfermedades metabólicas, sobre todo, es que hay muchas en la mujer, que es el hipotiroidismo, la enfermedad celíaca, el SIBO, que hacen que se manifieste, o el estrés, que se manifieste obviamente en estadios también tempranos en mujeres. También obviamente en nuestro centro tenemos tratamientos tanto para mujeres premenopáusicas como posmenopáusicas, porque tienen que ver con trastornos hormonales totalmente diferentes. Pero en la mujer quizá es mucho más notorio la caída del pelo, porque tiene que ver con feminidad. Y el hombre por ahí se lo banca un poco más que la mujer, pero la mujer obviamente cuando se empieza a quedar pelada, eso obviamente se asusta. Claro, el estrés es peor. El estrés, digo, si viene con un estrés y esto genera, el estrés es peor todavía al ver esta situación. Exactamente, entonces vos tenés obviamente, no es solamente, porque para que la gente lo entienda, no es solamente la caída del pelo, es una estación meteorológica donde vos obviamente te está diciendo hay algo que no anda bien, que puede ser más que nada hormonal o estrés, entonces uno no solamente trata obviamente la caída del pelo, sino también qué es lo que le genera al paciente esa caída de pelo. Claro, bueno, ¿y han crecido las consultas en ambos casos? Muchísimas, en todos los grupos etarios y en todo el grupo de sexo, crecieron muchísimas. Bueno, ahora, ¿el tratamiento es lo mismo de hombres y mujeres? ¿Es lo mismo? No, van variando, porque obviamente son diferentes tipos de formulaciones de acuerdo a qué es lo que usa uno, a la mujer o al hombre, y de acuerdo a los grupos etarios. Por eso no solamente tratamos obviamente el pelo, sino qué es lo que causa la caída del pelo. Entonces vos haces un tratamiento integral de ese tipo de paciente, entonces con muy buenos resultados, que solamente si ves el síntoma, caída del pelo. Pero uno lo hace ver absolutamente todo. Bueno, me quedo con el tema de los menores, ¿no? Que me sorprende mucho, digo, y que ahora también sea parte de su consulta diariamente. El estrés es lo primero a lo que puede venir después, que puede desencadenar en cosas tremendas, como suicidio, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que también por eso tenemos una generación, la famosa generación de cristal, que obviamente tiene una baja tolerancia a la frustración, pero uno cuando es adulto ve la frustración como un mecanismo para mejorar tu vida. O sea, son cosas que normales que uno tiene que caerse para aprender. Bueno, por ahí estos chicos, sobre todo chicos o adolescentes, tienen esa baja frustración a la tolerancia baja a la frustración. Exactamente, una tolerancia baja a la frustración. Entonces cualquier cosa que lo desencadene, que puede ser
pelearse con la novia, todo, lo toman como una situación por ahí muy dramática, donde lo llevan a un extremo, no le encuentran obviamente una solución y lo primero que hacen es, obviamente, puede llegar hasta el suicidio. No, sí es una preocupación muy alarmante, sobre todo de gente muy chica. Doctor, y vamos en el caso del adolescente o aquel que termina su secundaria, tiene que entrar a la universidad hoy. Como está la situación, veíamos inclusive, conocíamos hoy también los datos del desempleo en Argentina, las diferentes posiciones en las que están hoy también estos jóvenes, no enfrentan un mercado laboral como el que teníamos tal vez nosotros en la juventud, es distinto, eso también genera mucha presión. Sí, no solamente mucha presión de ese lado, sino estás en un mundo muy competitivo. Nos estamos pareciendo por ahí en ese tipo de cosas a gente de primer mundo, donde tenés que estar recontra preparado, no solamente la parte intelectual, sino tu parte emocional, claro, para poder sobrellevar ese tipo de presiones en cualquier tipo de ámbito. Y eso no todos lo tienen, no todos lo practican, pero vamos hacia un mundo más complicado, hiperconectado, con mucha información y que por ahí no la podemos procesar a toda esa información. Por ahí las preocupaciones no son de uno ve obviamente la gente sufriendo en Gaza, o el misil que cae en Jerusalén y lo toma por ahí como algo propio o algo que por la gente que sufre. Entonces eso también hace que sea más complejo la situación. Pero por eso vivimos, y yo no creo que sea el día de mañana un mundo mucho mejor, sino creo que es un mundo mucho más complicado y sobre todo para las nuevas generaciones. La verdad que estamos viendo esa presión en general, digo, ¿no? Los adultos les está tocando de una manera, los jóvenes que tienen que insertarse de otra, por ahí sin encontrar el camino, ¿no? Inclusive. Por eso es un mundo tan complicado, tan competitivo, con demasiado tipo de información, hiperconectado, donde obviamente por ahí se vive con las redes sociales como parte de tu vida, y eso también hace que vos mostres una persona que quizás no sos. Claro, exactamente, ¿no? Y ahí también hay una exigencia personal, ¿no? De repente. Exactamente. Bueno, pero el sistema lleva, digo, ¿no? El sistema te va llevando a eso, pero bueno, es también... uno como cuando es grande lo crían de una forma, con un mundo totalmente diferente, y estos chicos por ahí no tenemos herramientas para poder formarlos a enfrentar un mundo complicado. Bueno, eso también. Es verdad, es verdad. Ahora, como médico le pregunto esto, ¿no? Apartándonos un poco de este tratamiento, que está muy bueno saber, digo, y que la consulta la pueda hacer la gente claramente, si están viendo en los menores. ¿Cómo detectamos en los menores la caída del cabello? Digo, ¿el niño manifiesta esto o lo ve la mamá en la almohada? No, seguramente lo ve la mamá en la almohada. Bien. Los chicos, sobre todo los chicos no ven ese tipo de cosas. Claro, no toman atención. Exactamente. Entonces, vos tenés una caída normal del pelo, pero si vos obviamente haces así, te quedás con un mechón entero de pelo, significa que hay un problema donde tiene que tener una solución o un tratamiento. Entonces la mamá obviamente lo ve cuando se baña, sobre todo en la ducha o en la almohada, vos ves más cantidad de pelo de lo normal. Y eso obviamente es lo donde tiene que llamarle la atención a la mamá. Bueno, le decía que le quería preguntar puntualmente, saliendo de ese tema, ¿qué es lo que está pasando de repente, si hay como un análisis, usted como profesional, de los últimos casos que estamos viendo de gente joven, 30, 25, 30, 40, 45, de repente que vemos deportistas inclusive, o gente que está ligada al deporte, fallecer, de repente con muerte súbita, ¿no? Muchos están refiriendo esta situación en redes sociales, haciendo clara alusión a las vacunas, ¿no? Bueno, obviamente que son nada más que expresiones de la gente. ¿Qué podemos decir? Porque está sorprendiendo, la verdad. No, bueno, lo que pasa es que las vacunas tienen cierta cantidad de tiempo, sobre todo para vos testearla. No es científicamente, no hay nada que conlleve, aunque si uno lleva más que nada, que se la sacó al mercado, a la vacuna de AstraZeneca, donde se vio que producía muchos tipos de complicaciones de coagulopatía, vamos al hecho que las vacunas que de COVID sobre todo, se le hicieron en un tiempo récord, donde necesitan obviamente el tiempo de, sobre todo de testeo de esta vacuna, entre 10 a 15 años, donde vos podés ver
a largo tiempo qué tipo de manifestaciones puede. Sí. Ahora, científicamente todavía no hay ningún estudio de investigación donde le dé certeza a ese tipo de combinación de patología de muerte súbita con la vacuna. Quizá en algún momento algún tipo de estudio de investigación se podrá hacer. Pero podríamos decir que el estrés puede incidir en eso también. No, el estrés hoy por hoy es el causante de muchísimos tipos de enfermedades. ¿El estrés puede ser un causante de muerte súbita, por ejemplo? En realidad sí, porque te puede producir una arritmia cardíaca y esa arritmia cardíaca puede transformarse más que nada en una muerte súbita. Después uno tiene que hacer medicina de prevención. Entonces lo ideal es cuando uno está por empezar un gimnasio, empezar a hacer algún tipo de actividades, más que nada un chequeo clínico. Y el chequeo clínico no es solamente el laboratorio y nada más. Entonces uno lo que tiene que pedirle obviamente a su médico no solamente es el chequeo de laboratorio sumado obviamente a un electrocardiograma, un ecocardiograma, qué factores de riesgo tiene, factores familiares. Entonces armarle toda una historia clínica para que ese paciente obviamente tenga la mejor forma de llevarlo al paciente y que no tenga ningún tipo de complicaciones. Las muertes súbitas son sobre todo situaciones no normales, pero que se pueden dar en el tiempo. Ahora quizás son mucho más conocidas, pero sobre todo tienen que ver con las arritmias cardíacas. Claro, bueno, ahí hay poner atención también entonces en todos los gimnasios, ¿no? Porque de repente, hoy inclusive con las pantallas también volvemos a decir esto, muchas páginas mostrando, ¿no? Gente de edades, avanzadas, 70, 80, 90 años, levantando pesas, haciendo gimnasia, una cosa que uno se sorprende, y después el resto empieza a acompañar, yo también puedo, y empiezan ahí sin este análisis previo, sin este chequeo, y sí también una responsabilidad de repente, entiendo yo, de parte del empresario tal vez, que simplemente Exactamente, Andrea, pero por eso, cuando vos ves por ahí en las redes sociales, ves solamente la imagen que esa persona te quiere mostrar, pero vos no sabés qué hay detrás de eso. Entonces puede ser modificada por inteligencia artificial, puede ser una persona que practicó deporte, con muchos, obviamente, controles clínicos y todo lo demás. O sea, yo lo aplaudo a la persona de 90 años que sigue haciendo pesa, eso me parece perfecto, pero debe tener todo un chequeo detrás o una genética donde le permita obviamente hacer ese tipo de actividad. Claro, no es para todos entonces. No es para todos. Hay que ser consciente de eso también. Entonces, es que la actividad física tiene que ser la mejor medicina que puede haber en la actividad física. Sobre todo porque es barata, no cuesta nada y te mejora en absolutamente todo tu sistema orgánico. Pero obviamente capaz que vos no estás adaptado para hacer una maratón, pero si vos haces un chequeo clínico con un electrocardiograma, con ecocardiograma o con una evaluación cardiológica integral, eso te permite obviamente disminuir la posibilidad de un riesgo de una arritmia cardíaca o de la muerte súbita. Bueno, hay que tener en cuenta entonces cualquier actividad física que si no la hicimos nunca, con más razón el chequeo médico, ¿no? Por un montón de cuestiones, no tan solo por esto, sino hasta por el cuidado de las articulaciones, ¿no? Y lo que pasa es que también ahora no es tanto no hay tanto, pero en un tiempo veíamos muchas lesiones, sobre todo articulares, por el CrossFit. Claro. Entonces la gente hacía, que era muy buena disciplina y que me parece perfecto, pero lo hacía de una forma donde lo que hacía era lesionarse más del beneficio que lo que tenía de la misma actividad. Entonces, bien acompañado el que va a iniciar una actividad, tiene que tener muy buenos resultados. Bueno, esto lo veía usted porque además también el doctor hace medicina del dolor, por lo tanto ve todo lo que es articulaciones. Tenemos por eso dos tipos de unidades, una que es recuperación capilar, que es capilar, el Adolfo Güemes 398, y otra es Dolos, que ve todo el tema de dolor osteomioarticular. Claro, bueno, además hay un dato que no es menor, y Argentina es el segundo país en el mundo con mayor porcentaje de obesidad, y eso también perjudica claramente todas las articulaciones. Exactamente, porque en realidad el hecho tiene que ver con la alimentación chatarra que uno come en este momento y la vorágine del día a día, comen lo que ves o lo que vos podés. Y hoy una hamburguesa te sale mucho más barato que comprarte fruta, verdura y tal además. Entonces,
estamos imitando a Estados Unidos, Sí. donde tiene un gran porcentaje de obesidad, pero tiene que ver más que nada porque comen mal, tienen muchos pacientes con diabetes. Sí. Vos podés tomarte un vaso de Coca-Cola con tu hamburguesa, que te medís medio litro Sí. de Coca-Cola, o la podés cargar las veces que vos quieras. Entonces eso también te obliga a que tu cuerpo reaccione, obesidad, diabetes, alteraciones cardíacas, enfermedades por ahí de gente adulta en chicos, y sea complicado. Claro, bueno, y ahí vemos, mala alimentación y además de estrés, combinado a eso puede resultar Sí, cualquier cosa. es una combinación muy explosiva, Ajá. donde puede terminar en cualquier tipo de enfermedades, tanto cardíacas como hasta un cáncer. Ujú. Bueno, todos estos temas son súper interesantes, doctor, de abordarlos claramente. El tema capilar nos preocupaba porque sabíamos que había crecido mucho la demanda, también la consulta, la preocupación, sobre todo en los niños, y eso es lo que nos llamó mucho la atención. Sí, tenemos hoy antes la brecha era corta, sobre Sí. todo en gente adulta, y ahora estamos viendo tanto en todos los grupos etarios. Ahora, la cuestión financiera, ¿cómo afecta, digo, en este sentido? Digo, también de repente por abaratar, ¿no?, los gastos en cuestiones del cuidado del cabello, de repente se termina adoptando por algunos shampoos, ¿no? Que son de baja calidad. ¿Eso Sí. también incide o no? En realidad, la caída del pelo tiene que ver más que nada como es como una sintomatología de una enfermedad. Bien. Entonces, primero uno busca la causa Sí. de cuál es la caída del pelo y la trata. Entonces, por ahí me vienen a plantear qué shampoo usa. Ajá. Puedes usar el shampoo que quiera. De hecho, Bien. puedes lavarte con un jabón en pan, Ujú. que no es tan detergente, es algo más neutro. O sea, el problema es debajo de la piel, Bien, ahí está. sobre todo por el folículo, donde puede estar alterado por diferentes tipos de cosas, desde un síndrome anémico que no tiene buena circulación, hasta una alteración hormonal o mala alimentación. Entonces vos podés tener el pelo mal cuidado, mal teñido, corto, largo, con la gorra, sin la gorra, pero no es el problema ese. Bien. El problema tiene que ver más que nada con una manifestación de tu cuerpo que te está diciendo, che, estoy cayendo el pelo por una alteración o por una enfermedad o por una manifestación de otro tipo de cosas. Bien, gracias, doctor, por venir. No, Muy muchas amable gracias a por vos, toda Andrea, esta por la información. invitación. Por favor, hacemos una pausa, ya volvemos. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA. Gobierno de Salta. Esta casa en Cerrillos puede ser tuya. Ubicada en Barrio Mollar 3, con todo lo que necesitas para vivir cómodo y tranquilo. Pileta propia para disfrutar todo el año. Relájate en tu patio con este increíble espacio al aire libre. Diseño cómodo y funcional. Un living acogedor, cocina y comedor. Totalmente amoblado, lista para habitar. Próxima casa está a un mensaje de distancia. 3876 10 31 84. Ahora también podés recargar saldo desde Saeta App. Solo tenés que hacer clic en el botón de recarga virtual, ingresar el número de tarjeta y seleccionar el monto que quieras. El sistema te llevará inmediatamente a tu cuenta para finalizar la operación. Con esta nueva herramienta podrás realizar recargas de saldo más ágiles y directas e incluso guardar los comprobantes. Saeta, cada día más servicios para la gente.
Volvemos, y en este caso porque es importante conocer algunos datos referidos con el consumo de la población salteña en el caso del el gas envasado, ¿no? Las garrafas, digamos, ¿no? Puntualmente la garrafa social, como conocíamos, vamos a decir que según datos del INDEC, el 44,7% de la población salteña es la que principalmente utiliza este tipo de garrafa que es para calefaccionar o para cocinar, más bien para cocinar. Por eso hemos invitado en el día de hoy a funcionarios del gobierno de la provincia. Nos acompaña el director general del programa de Secretaría de Participación Ciudadana, el señor César Segura. ¿Cómo le da? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Andrea? Buenas noches. Bueno, datos claros del INDEC, ¿es así? Bueno, efectivamente, ¿no? La población salteña, digamos, la Argentina en general, el 44% de los ciudadanos consume la garrafa, el gas licuado en petróleo, que es la garrafa que viene envasada, ¿no? Bueno, sabemos que el gobierno nacional había quitado el subsidio en su momento, el gobierno provincial había acompañado en ese sentido para que claramente no genere, digo, una brecha muy, pero muy distante de lo que era antiguamente el precio a lo que después se tenía con un aumento, ¿no? ¿Cómo están al día de hoy? Así es, efectivamente. El año pasado Energía de Nación deja de regular el precio del gas licuado en petróleo y por ello es que las empresas, acorde a sus necesidades o sus beneficios, podían poner el precio que ellos consideraban necesarios. A raíz de eso se disparó en cada aumento de combustible el precio de la garrafa, que si mal no recuerdo en aquellos tiempos estaba entre 6.000 a 8.000 pesos de garrafa y terminó llegando hasta los 15.000 pesos, lo que era la garrafa social. ¿Sí? El programa desaparece, obviamente, y desde Salta, por voluntad de nuestro gobernador, seguimos llevando adelante una mesa donde tenemos un diálogo muy fluido con las empresas que vienen trabajando con nosotros lo que tiene que ver la hoy garrafa federal y segura. ¿Sí? Nosotros hemos podido acordar un precio diferenciado durante todo el año pasado y este año pudimos de alguna manera sostener un precio mucho más bajo, que es una iniciativa que llevan adelante la empresa Gas del Norte y ML Logística y Distribución, en forma conjunta, llevándolo al interior de la provincia y en Salta Capital. Así que realmente una muy buena noticia para ¿Antes no los vecinos. existían en el interior? Sí, pero no se llegaba a casi todos los municipios hoy. Además seguimos invitando a aquellos municipios que todavía por diferentes situaciones no han podido acceder al programa, pero hoy ya estamos en los 46 municipios prácticamente. ¿De qué depende que accedan al programa? Más que nada la logística de ellos para poder acceder, digamos. En Santa Victoria, por ejemplo, nos ha costado un poquito más, pero estamos tratando de llegar a todos los municipios que llevan el departamento. Claro, el tema logístico, digo, lo tiene que afrontar el municipio. No, lo hacen las empresas, pero le cuesta llegar con los camiones, digamos, por hasta distancia, por caminos y demás. Por camino, exactamente, sobre todo. Bueno, es un tema, la verdad que también. Sabemos que en algún tiempo, obviamente que antes de la realidad económica que atravesó este gobierno nacional, teníamos como mayor posibilidades de conocer obras de instalación de gas natural, ¿no? ¿Esto se frenó un poco en el tiempo? Sí, nosotros teníamos lo que era la instalación de gas domiciliaria dentro de la Secretaría y a raíz de que desaparecen varios programas del Ministerio de Desarrollo de la Nación es que deja de financiarse este tipo de obras. Hoy entiendo yo se viene articulando una serie de tareas, de trabajo para ver si se puede recuperar nuevamente este programa, pero bueno, ahí estamos, como se dice, ¿no? Todavía está trabajando un poco, pero se está gestionando. Estamos trabajando, viendo la posibilidad de poder llevarlo a los diferentes barrios que tienen hoy mucha necesidad. Claro, ¿no? obviamente, pero además también porque el precio es totalmente diferente. ¿Cuánto una familia tipo, qué cantidad de garrafas necesitan por mes? Bueno, una familia tipo te consume de 1 a 2 garrafas al mes, de 10 kilogramos hablando siempre, donde obviamente, digamos, si vos lo tomás como precio de referencia, en la comercial, vos hoy en cualquier municipio la encontrás entre los 22 a 27 mil pesos. Y la garrafa federal y segura, que es la que pudimos articular en este momento, que dicho sea de paso, a partir de hoy
cuesta 15.500 pesos en los puntos de referencia, ¿sí? Estaba en 17.500 y hemos logrado establecer por esta campaña de invierno una reducción de precio a 15.500 pesos. Ah, bueno, es una buena noticia porque en este país nada baja, pero bueno, igual le voy a decir que es caro a comparación de tener un gas domiciliario, eso claramente es cierto. No, claramente, digamos, ¿no? Y lo que siempre charlamos en esta mesa con los empresarios es realmente muy importante también en lo que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los vecinos, ¿no? Porque muchas veces esto por ahí a muchos no les interesa, pero un chico que va con olor a humo a la escuela también se siente mal, se siente acomplejado, le permite a la familia tener otro tipo de vida y estilo de vida dentro de su vivienda, porque recordando que al no tener gas natural, muchos vecinos hoy en la fecha han vuelto a cocinar a leña. Te escuchaba hace rato hablar de los riesgos, ¿no? De lo que es el gas. Pero también lo que es el monóxido de carbono con la cocina a leña, que lamentablemente lleva a la pérdida total o parcial de vivienda. Hemos vivido un hecho prácticamente ayer, acá en Salta también, donde la destrucción fue impresionante, perdieron todo esta familia. A Dios gracias, digamos, no costó ninguna vida, ¿no? Pero lo importante que es tener estos resguardos, ¿no? Con todos aquellos actores que tienen que ver casualmente con el tema del gas, la electricidad y las normas de seguridad. Bueno, ¿no? Era importante conocer, digo, sobre el programa que no pudo continuar, pero que están gestionando, porque hay gente que te dice, la red pasa acá, a media cuadra, ¿por qué no tengo gas natural? ¿No? Bueno, esta es una de las situaciones puntuales, ¿no? Exactamente. Y bueno, y también en este periodo de invierno, muchas veces la merma de gas licuado en petróleo reduce por ahí sus llamas, la capacidad para llegar a todos los domicilios. No es solamente el tirado del caño para que acceda a una vivienda, hay que tener realmente un estudio complejo y hacer una muy buena inversión. Digamos, son muchos años que por ahí no se han invertido en obras que necesita hoy la provincia para poder llegar a los diferentes barrios, ¿no? Entonces, pero esto siempre tiene que ver con también aportes nacionales. Tal cual, sí, recordando siempre, digamos, que este tipo de obras sobre todo vienen a nivel nacional. Bueno, nuestro gobernador viene llevando adelante diferentes obras que lo ha podido sostener desde la provincia, pero aún así, digamos, las obras de esta magnitud tienen un costo mucho más grande, por eso es que también cuesta llegar, ¿no? A todos los municipios todavía. Hoy hablamos entonces a cuántos municipios llegan con la garrafa federal. Y estamos llegando alrededor ya de 47 municipios. ¿Y cuántos son los beneficiarios en este caso? Y en este caso no podemos, digamos, tener una cifra cerrada, porque vos tenés que recordar que no todos usan la garrafa federal y social, ¿sí? Si bien es abierta al público todo, tenés la garrafa comercial, que también hace o suma, digamos, al número, ¿no? Nosotros lo que venimos evaluando dentro del programa, y hoy en Salta Capital alrededor de 25.000 familias están usando, digamos, este beneficio en Salta Capital, ¿no? Mensual de la garrafa federal y segura, ¿no? Donde además también, casualmente hablando de los incidentes, estamos trabajando en todo lo que tiene que ver en el proceso, ¿no? de la distribución de la garrafa, donde le hemos pedido a las empresas que los camiones que transportan y trasladan la garrafa también cumplan con las normas de seguridad, y que las garrafas, el producto, porque muchas veces también nos explicaban ellos, muchas veces no la cargan con la cantidad que tiene que ser, o no tienen los precintos como corresponde para garantizar la seguridad del beneficiario. Entonces, venimos articulando y trabajando para que el resguardo tanto del trabajador que manipula y traslada todos los días la garrafa y el beneficiario que utiliza la garrafa en su vivienda puedan tener las normas concretas de seguridad, ¿no? Ahora, hablamos hago referencia a esto para explicar lo que voy a preguntar, digo, ¿no? Para avanzar en la pregunta. Cuando hablamos de genes en vehículos, siempre cada 5 años se hace un control hidráulico, ¿no? A lo que es el tacho de gas. ¿Qué pasa con las garrafas? No, las garrafas también tienen una vigencia, ¿sí? Donde siempre le recomendamos al vecino leer las etiquetas, donde ahí te dicen en qué fecha fueron recargadas y qué tiempo de vencimiento tienen. Y es muy importante también, porque esto sí, y hay que bajarlo a la realidad, es la familia la que lo conecta. Entonces, resguardar bien, fijarse de que esté bien conectada a la cocina, a la manguera, y
evitar las pérdidas de gas, casualmente, que son las que generan los incidentes, ¿no? Ahora, la gente va, deposita la garrafa, retira una automáticamente distinta, digamos, no es la misma, digo, no es el mismo envase, ¿no? Vamos a decir, en este caso, digo, esto después el control lo lleva adelante la empresa. ¿Sacará de circulación esas? ¿Le harán el control que necesita? Claro, la empresa, digamos, te cambia el envase vacío por el lleno te lo deja con todas las garantías que debe de corresponder, con el precintado, tiene que venir sellada con una bolsa plástica que es inviolable, y además tiene ahí, como te explicaba, la vigencia y el vencimiento de ese envase. Bien, perfecto. Y el otro envase pasa nuevamente a la planta para cubrir nuevamente con sus normas y volver a salir a la calle. Bien, bueno, un dato que nada, me vino, digo, como consulta, me parece importante tenerlo en cuenta, que las familias también lo tengan en cuenta. Que lo tengan en cuenta casualmente, porque hoy, lamentablemente, la picardía está a la orden de día, también siempre lo digo, y esto no tengo ánimos de echarle la culpa a nadie, pero muchas veces hay envases que quedan por ahí resguardados en algunos comercios durante muchos años, se van cambiando los que se vende y por ahí fue quedando y bueno, a veces puede generar un problema grave, la verdad, ¿no? Lamentablemente, así que hay que tener muy en cuenta esto también. Todo tiene fecha de vencimiento, absolutamente todo, y hay que tener en cuenta este tema. Bueno, pero además de esto, están trabajando en capacitaciones, promoviendo el emprendedurismo, digo, dentro del área que están manejando ustedes, ¿no? Sí, desde la Secretaría de Participación Ciudadana, de hecho, ahora se viene Potencia Tartagal, no es un área donde yo trabajo específicamente, pero mis compañeros lo vienen llevando adelante, y entiendo yo que ya hay más de 400 personas que han sido seleccionadas para ser parte de este nuevo Potencia, donde además a lo largo del año también desde la Dirección de Emprendedores vienen trabajando con diferentes capacitaciones, ¿no?, para enriquecer al emprendedor en todo lo que tiene que ver con marketing digital, cómo preparar, ¿no?, sus productos para la venta, la vidriera y demás, así que realmente es un trabajo muy puntilloso y muy bueno el que viene llevando adelante la Dirección de Emprendedores. Bueno, este es un dato importante entonces, sabemos que muchos salteños de distintos puntos de la provincia van a estar en esta feria, ¿no? Sí, creo que ya fue un éxito Potencia Orán, acá en Salta Capital ni hablar, y realmente esta nueva experiencia en Tartagal también creo que va a marcar de alguna manera esta política del gobernador, ¿no?, de poder generar posibilidades y generar también espacios donde los emprendedores puedan de alguna manera mostrarse. Yo los escucho a mis compañeros y hay muchos productores de acá, de Salta Capital de Emprendedores, que ya han logrado llevar sus productos a otras provincias y que realmente me parece muy bueno lo que se viene haciendo a nivel emprendedores. Qué bueno. ¿Cuándo es la feria? Me mataste, creo que el 23 de septiembre. ¿De septiembre? Bueno, ¿hay tiempo todavía? ¿Ya están seleccionados? Ya está cerrado. Ya está cerrado, digamos, ya hoy están trabajando en todas las medidas que tienen que tener cada uno para poder mostrar, digamos, su stand y cómo capacitarnos, no más que nada, en cómo promover sus productos. Bien, bueno, gracias por venir, ¿eh? No, a ustedes por la invitación. Por favor. Quiero aprovechar, yo tengo mis dos niñas del club de fan que me están mirando y mandarles un saludo a las chicas que siempre me hacen el aguante. Pero me parece perfecto, ¿eh? Bueno, gracias por estar. A vos, Andrea. Nosotros nos despedimos, será hasta el lunes que viene, recordando que este programa además se vuelve a repetir el domingo a las 6 de la mañana, así que tempranito preparas el mate, nos ves un rato para repasar todos los temas del día de hoy, nos encontramos el lunes como siempre a las 21 horas. Chao, gracias.